Esta presentación tiene por finalidad exponer los principales tópicos del régimen de insolvencia, liquidación y reestructuración empresarial vigentes en Colombia, como parte del tercer corte de la materia de Derecho Comercial dictada por la docente Diana Mejía Pedraza en la Facultad de Estudios a Distancia de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Adalcira González y les estaré hablando durante los próximos minutos del régimen de insolvencia, liquidación y reestructuración empresarial. Como hemos visto a lo largo de la historia de muchas empresas, estas están sujetas a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, ya sea por manejos administrativos inadecuados o situaciones externas, imprevistas y coyunturales, que las pueden llevar al endeudamiento, a la pérdida de su capacidad para enfrentar las obligaciones económicas y, en consecuencia, al cese de actividades y quiebra. Ante esta realidad que ha puesto en jaque a muchas compañías y personas naturales comerciantes, en Colombia se creó un mecanismo a través de la Ley 1116, sancionada el 27 de diciembre de 2006, denominado Régimen de Insolvencia Empresarial. Veremos los siguientes aspectos. ¿Qué es el régimen de insolvencia y cuándo aplica? ¿Cómo es el proceso de insolvencia? ¿Qué es el proceso de reorganización? ¿Cómo es el proceso de reorganización? ¿Qué es el acuerdo de reorganización? ¿Cómo inicia y termina? ¿Qué es y en qué consiste la liquidación judicial? ¿Cómo es el proceso de liquidación judicial? ¿Y cuál es la diferencia entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración? ¿Qué es el régimen de insolvencia y cuándo aplica? De acuerdo al artículo primero de la Ley 1116, el régimen de insolvencia es el mecanismo de naturaleza judicial que tiene como finalidad la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa, la preservación de las fuentes generadoras de empleo, mediante procesos de reorganización y procesos de liquidación judicial. En cuanto a su ámbito de aplicación, este se encuentra estipulado en el artículo 2 de dicha ley. Así tenemos que aplica a personas naturales comerciantes, personas jurídicas no excluidas, sucursales de sociedades extranjeras, patrimonios autónomos objetos de actividades empresariales. En síntesis, está dirigido al sistema empresarial, no aplica a la persona natural no comerciante. La ley además, en su artículo 3, especifica las personas excluidas del régimen de insolvencia, las cuales son las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud, las bolsas de valores y agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que desarrollan actividades financieras de ahorro y crédito, las sociedades de capital público, las empresas industriales y comerciales del Estado, las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las personas naturales no comerciantes y las personas jurídicas sujetas a un régimen especial. Proceso de insolvencia. Este se realiza a través de un procedimiento concursal, el cual tiene por finalidad lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago por el deudor, mediante un acuerdo o convenio o a través de la liquidación de sus activos. A este respecto, la Ley 1116, en su artículo 5, establece las facultades y atribuciones que tendrá el juez del proceso concursal. Estas obligaciones son ser director del proceso concursal, ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor y actuar como conciliador en el curso del proceso, entre otras. Con relación a los jueces del concurso, el artículo 6 establece que lo administran judicialmente la Superintendencia de Sociedades como organismo administrativo con facultades jurisdiccionales de manera excepcional y los jueces civiles del circuito. Además, en el parágrafo primero, se establece que el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia. El proceso de insolvencia se inicia mediante una solicitud de admisión
que debe ser realizada directamente por el deudor o el acreedor o por su apoderado, el cual deberá ser abogado. Se deberá hacer presentación personal ante la Superintendencia de Sociedades o ante cualquier despacho judicial. En la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la opción Procedimientos de Insolvencia, luego en la opción Trámites y Servicios, aparecen los trámites y servicios del procedimiento de insolvencia, donde se indica el listado de trámites que está relacionado con la delegatura. Proceso de reorganización. Tal y como lo define la Ley 1116 en su artículo primero, el proceso de reorganización de un deudor es aquel que pretende, mediante un acuerdo, la preservación de empresas viables, la normalización de las relaciones comerciales crediticias y la reestructuración operacional administrativa de activos o pasivos. Este proceso supone, conforme a lo estipulado en el artículo 9, la existencia de una situación de cesación de pagos. La cesación de pagos ocurre cuando, a más de 90 días, de dos o más obligaciones a dos o más acreedores o al tener dos o más demandas de ejecución por sus acreedores. El total del valor de las obligaciones atrasadas deberá ser mayor al 10% del pasivo total del deudor, de acuerdo a los estados financieros a la fecha de la solicitud. Igualmente, como supuesto de admisibilidad, encontramos la incapacidad de pago inminente. Esto implica que se debe demostrar la existencia de circunstancias que impacten al deudor de forma grave y que le impidan hacer el pago normal de sus obligaciones. El parágrafo de este artículo establece que no aplica a personas naturales comerciantes. De otro lado, en el artículo 13 se establecen las condiciones para la solicitud de admisión o los requisitos, los cuales son los 5 estados financieros básicos de los 3 últimos ejercicios. Estos estados son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. De otro lado, se requieren los 5 estados financieros básicos con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Adicionalmente, un estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado. La memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia, un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones, un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad. Y finalmente, un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor. ¿Y cómo es el proceso de reorganización? El proceso de reorganización tiene varias etapas. Inicia con el cumplimiento de los supuestos de admisibilidad que vimos en el apartado anterior, es decir, cesación de pagos e incapacidad de pago inminente. Asimismo, vimos que para la solicitud de admisión se debe presentar ante Supersociedades los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 años y con corte al día de la solicitud. El inventario de activos y pasivos, la memoria explicativa de las causas de la insolvencia y el flujo de caja para pagar. La Superintendencia de Sociedades puede admitir o rechazar la solicitud. También puede pedirle al solicitante que complete la documentación necesaria. El inicio del proceso de reorganización ocurre el día de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso. Se emite el auto de iniciación, cuyo documento contiene órdenes para el deudor como la publicación de avisos o la entrega de información a los acreedores. También se nombra a un promotor, quien será el encargado de asistir a las negociaciones y de gestionar que los bienes del deudor sean adjudicados a los acreedores de acuerdo al orden de prelación legal. Posteriormente,
se pasa a la etapa de calificación y graduación de créditos mediante un documento en el cual se relaciona a quién debe y cuánto dinero debe la empresa. También se definen cuántos votos tiene el acreedor sobre el acuerdo de reorganización. Los acreedores deben buscar al promotor para que incluya su crédito en el proyecto de graduación y calificación de créditos. Si en ese documento no se incluyó la deuda, el acreedor tiene 5 días para presentar objeciones en la Superintendencia de Sociedades. Una vez que se aprueba la graduación y calificación de créditos, hay un plazo de 4 meses para la aprobación del acuerdo de reorganización. Para ser aprobado se necesitan los votos favorables de al menos 3 categorías de deudores y mayoría absoluta. Se debe respetar la prelación legal de los deudores. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? Como vimos anteriormente, el proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa de activos o pasivos. De aquí que el acuerdo de reorganización es el que contempla la fórmula y los plazos para el pago de las obligaciones a los acreedores. Es así como luego de ser aprobados los proyectos, se tiene un pasivo cierto sobre el cual se presenta el acuerdo de reorganización, el cual tiene como fundamento las proyecciones financieras de la empresa. Este acuerdo es un instrumento de naturaleza contractual solemne. Es de formación sucesiva a instancias de una autoridad jurisdiccional, pero sin injerencia de ésta, pues debe ser negociado por el deudor con los acreedores, quienes a través del voto manifestarán si están de acuerdo o no con la fórmula de pago establecida. Como vimos, una vez se aprueba la graduación y calificación de créditos, hay un plazo de 4 meses para la aprobación del acuerdo de reorganización. El acuerdo debe respetar la prelación legal de los deudores, según su categoría. Estas categorías son empleados, entidades públicas, entidades financieras, acreedores internos, que serían los socios accionistas de la empresa, acreedores externos, y será confirmado en una audiencia. ¿Cómo inicia y termina el acuerdo de reorganización? El acuerdo de reorganización inicia una vez que el juez del concurso determina la confirmación del mismo, mediante audiencia de confirmación. En la providencia de confirmación emitida, el juez del concurso ordenará a las autoridades la inscripción del acta de levantamiento de medidas cautelares junto con el acta que contenga el acuerdo. De acuerdo al artículo 39 de la Ley 1116, el acuerdo de reorganización deberá ser inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del deudor. Así se dará inicio a la etapa de ejecución, por lo que el acuerdo será remitido al Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución de la Superintendencia de Sociedades, el cual realiza un análisis permanente de la información jurídica, financiera, económica, contable y administrativa allegada por quienes se encuentran ejecutando el acuerdo de reorganización celebrado. Este grupo también se encarga de recibir y tramitar las denuncias de incumplimiento en el pago de las acreencias pactadas en el acuerdo. Conforme al artículo 45 de la Ley 1116, los causales de terminación del acuerdo de reorganización serán las que ocurran en los siguientes eventos. Por cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo. Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia y por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionadas o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de administración. ¿Qué es y en qué consiste la liquidación judicial? Cuando una empresa ha incumplido los acuerdos de reorganización
o cumple alguna de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la Ley 1116, se deberá dar inicio a la liquidación judicial, la cual tiene por objetivo la liquidación pronta y ordenada y el aprovechamiento de los bienes del deudor. Los acreedores tienen 20 días desde que se desmonte el aviso para presentarle al liquidador los documentos que prueban la existencia de su deuda. Cuando se inicia el proceso de liquidación, se disuelve la persona jurídica y ahora debe mencionarse siempre como en liquidación judicial. Todos los administradores son separados de sus cargos. Se indemniza y se despide a los trabajadores. La empresa no puede seguir haciendo negocios distintos a liquidarse. Se finaliza los encargos fiduciarios y la fiducia mercantil. Los acreedores de la empresa solo pueden pagarle al liquidador. Los administradores asociados o controlantes no pueden disponer de los bienes de la empresa. Liquidación judicial. Las etapas básicas del proceso de liquidación judicial son: apertura del proceso, presentación de créditos, presentación del proyecto de calificación y graduación de créditos e inventario valorado de bienes por parte del liquidador, enajenación de activos, pago de acreencias mediante la adjudicación de bienes, ejecución del acuerdo de adjudicación de bienes, presentación de la rendición final de cuentas y terminación del proceso. Y para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración? La principal diferencia radica en el marco conceptual y legal de estos tres tipos de mecanismos. En primer lugar, el régimen de insolvencia es un mecanismo que está diseñado bajo la Ley 1116 de 2006 para aquellas empresas y personas comerciantes que, si bien no tienen la capacidad de pago de sus deudas, demuestran un interés por solucionar su historial crediticio. El proceso de reorganización, que también se enmarca dentro de la Ley 1116 de 2006, permite normalizar las relaciones comerciales y crediticias de las organizaciones mediante su reestructuración operacional administrativa de activos o pasivos. Pero el acuerdo de reestructuración, que está enmarcado dentro de la Ley 550 de 1999, aplica para aquellas negociaciones entre una empresa y sus acreedores en situaciones de liquidaciones obligatorias para corregir las deficiencias en su operación en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones dinerarias. Por otro lado, la segunda diferencia que se encuentra entre estos mecanismos corresponde a su ámbito de aplicación. En el caso del régimen de insolvencia y el proceso de reorganización, que como acabamos de decir, están fundamentados en la Ley 1116 de 2006, estos aplican al sistema empresarial, excluyendo entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. Mientras que los acuerdos de reestructuración, que como dijimos están enmarcados en la Ley 550 del 99, el ámbito de aplicación son liquidaciones obligatorias de personas naturales, comerciantes y jurídicas iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1116 y aplica a entidades territoriales, las entidades descentralizadas y las universidades estatales de tipo nacionales o territoriales.